Jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Josué, soy su tutor y vamos a comenzar con la clase de geografía a cargo del maestro Denner Yuliño Sarmiento Medina. Cualquier consulta que tengan pueden hacerlo mediante el chat o de preferencia activar su micro. La clase tendrá duración de 1 hora. Maestro Denner, buenas tardes. Buenas tardes. Ok, gracias. Buenas tardes, jóvenes. Bueno, en primer lugar, darle la bienvenida pues a este ciclo repaso, donde básicamente no es desarrollar teorías, ¿no? Sino vamos a aplicar esas teorías a preguntas, es decir, vamos a llevar a la práctica. Y esto con el fin pues de que ustedes ya eh, tengan un conocimiento reafirmado, confirmado, y así ya puedan estar preparados totalmente pues, para un examen de admisión. ¿Ya? Entonces, básicamente es eso, desarrollo de preguntas, ¿ya? Todo es práctico, pero sí pediría pues que ustedes traten de participar en ello, ya que si yo nada más desarrollo, sería desde mi punto de vista, por ahí también puede ser que tengan alguna duda, o sea, a partir de sus preguntas o participaciones podemos aprender mejor, ¿correcto? Muy bien, entonces comenzamos, jóvenes. A ver, en este primer repaso vamos a desarrollar lo que es la cartografía, ¿sí? También algunas preguntas de geósfera, ¿ya? Preguntas acerca de lo que es la geodinámica, tanto interna como externa, pero aparte de ello también el tema de desastres, que es un tema que no es muy tratado en muchos textos preuniversitarios, pero sin embargo, pues universidades como San Marcos o UNI sí preguntan acerca de este tema, ¿no? ¿Ya? Muy bien, a ver, comenzamos entonces aquí la pregunta número uno. ¿Sí? La pregunta número uno nos dice, ¿no? La ONU, la Organización de Naciones Unidas, considera que es una ciencia encargada de la preparación de todo tipo de mapas, cartas, incluyendo cada operación desde el planteamiento hasta la impresión final de los mismos. A ver, vamos a comenzar con una pregunta totalmente simple, pues. Y aquí la respuesta, ¿cuál sería? Casita, ¿cierto? Cartografía. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a resaltar aquí? Correcto, muy bien, así, ahí está Piero, cachaza, dice, correcto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a resaltar? Mira, la cartografía como ciencia se va a encargar básicamente de representar la superficie terrestre, ¿sí? Va a representar la superficie terrestre. Por eso, si te preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el objeto de estudio de la cartografía? ¿Cuál sería? A ver, ¿qué opinan por ahí? ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Cuál sería el objeto de estudio de la cartografía como una ciencia? A ver, opiniones por ahí. Pueden activar también su micro, ¿ya? Los mapas, la superficie terrestre, dicen por aquí. Representar el territorio, ¿ya? Muy bien. ¿Alguien más por ahí? El medio geográfico, representar el territorio. Muy bien. Listo. A ver, hasta aquí entonces. Comúnmente solemos caer, pues, en esa respuesta de que la cartografía estudia los mapas, pero en realidad los mapas vendría a ser un producto más bien de su estudio, de su actividad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la cartografía? Como lo dice Carlos, sería pues la superficie terrestre. ¿Por qué? Porque tiene que estudiar la superficie, sus dimensiones, sus formas, para que luego representar a través de una carta o mapa. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, el objeto de estudio es la superficie terrestre, ¿sí? Con fines básicamente dimensionales, matemáticos, y luego eso trasladarlo hacia una representación cartográfica. ¿Ya? Entonces, los mapas, las cartas ya sería el resultado de su estudio. ¿Correcto? Muy bien, entonces acá la respuesta sería pues casita. ¿Sí? A ver, resaltamos entonces. Aquí sería la cartografía, ¿ya? Es una ciencia. A ver, por aquí. Vamos ahora a lo que es la parte de escalas, ¿sí? En la cartografía. Te dice, dos ciudades están separadas
a 48 centímetros según el mapa. Dicha distancia está cubierta por un viajero en mediodía. ¿Sí? Ha sido cubierta por un viajero en mediodía. Si cada hora avanza 4.000 metros, determine la escala cartográfica. Ya, muy bien. A ver, por ahí, te damos unos segundos entonces para que puedas resolver esta preguntita. Ya recordemos de que para preguntas de problemas cartográficos comúnmente se utiliza una fórmula. Esto sería pues 1 sobre x es igual, yo utilizo estas letras, ¿ya? A D minúscula porque habla de dimensiones sobre D mayúscula. ¿Sí? Esto es lo que yo utilizo. Pero otros utilizan la L minúscula o L mayúscula. ¿Sí? Es lo mismo, ¿ya? La D minúscula representa pues las dimensiones en el mapa, carta o plano, mientras que la D mayúscula sería la dimensión en la realidad. ¿Sí? Entonces, utilizando esta formulita, podemos desarrollar cualquier problema de cartografía. ¿Sí? A ver, por ahí creo que ya hay una respuesta. A la que nos dice avioncito. Avioncito, muy bien. Vamos a ver entonces, vamos a comprobar para aquellas personas que todavía no han desarrollado. ¿Sí? A ver, me dice que dos ciudades están separadas por 48 centímetros, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, dos ciudades A y B están separadas por 48 centímetros. Eso es lo que me está diciendo en el problema, ¿correcto? Ahora, además me dice que dicha distancia es cubierta por un viajero en mediodía. ¿Sí? Vamos a suponer, pues, de que ha salido a las 0 horas, por tanto, si ha sido cubierta en mediodía, serían, pues, 12 horas, ¿no? ¿Sí? En 12 horas. Muy bien, ahora, si te dice que cada hora avanza 4.000 metros, es decir, que en una hora, ¿sí? En una hora, está avanzando pues 4 kilómetros. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que si nos dice que lo ha hecho en 12 horas, entonces pues aquí tenemos 48 kilómetros, ¿sí o no? ¿Ya? 48 kilómetros. Obviamente, por ahí ya los que son máster en esto, dicen, no, 48 kilómetros, 48 centímetros, lo mismo. Pues entonces la clave es avión, ¿no? Correcto, listo. Es correcto, ya. Algunos lo hacen de manera directa, pero vamos a explicar por qué y utilizando la fórmula. Si me dice la escala, entonces coloco aquí 1 sobre x, pero recuerda que este 1 en realidad viene a ser 1 centímetro, ¿cierto? Eso es igual a ¿qué? A la D minúscula, que sería pues la dimensión en la carta o en el mapa, que sería en centímetros, por lo tanto aquí sería 48 centímetros, ¿correcto? Aquí es 48 centímetros. Luego, debajo voy a colocar la cantidad en kilómetros, la dimensión en kilómetros, entonces sería 48 kilómetros. ¿Ya? Aquí 48 kilómetros. Ahí está, listo. ¿Qué hacemos entonces? Para no complicarnos la vida, vamos a borrar eso de aquí, porque aquí también hay 1 centímetro, ¿ves? ¿Sí? Entonces, aquí x es igual a ¿cuánto? A 1. ¿Sí? X es igual a 1. Pero, ¿1 qué? Me quedó esto de aquí. Entonces sería 1 kilómetro. Y recuerda que 1 kilómetro equivale en centímetros ¿a cuánto? A 100.000 centímetros. ¿Correcto? Equivale a 100.000 centímetros. Listo. Entonces, si me está pidiendo la escala, tiene que estar todo en centímetros. La escala sería, por lo tanto, 1 a 100.000, ¿no? De 1 a 100.000. Ahí está. Correcto. Entonces, excelente. Ahí la respuesta sería avión. ¿Ah? Muy bien. Listo. A ver por acá. ¿Qué dice? Correcto, correcto. Muy bien. Ahí está. Pasamos por aquí. A ver, siguiente pregunta. Nos dice acá, no es una característica de los mapas. ¿Ya? No es una característica de los mapas. A ver, A, son representaciones bidimensionales y planas. Mira mi ¿Sí? cámara, casi salgo en el Zoom. Aquí, son representaciones, cuidado con el micro, por favor, son representaciones bidimensionales y Hoy planas. es jueves, ¿no? Muy bien. A ver, aquí, recuerda, la cartografía va a representar la Tierra. Y comúnmente, ¿cuáles son esas representaciones? A ver, ¿de qué manera representa la cartografía? Acá, de manera general, podemos mencionar a 4. A ver, por ahí que me menciona. Dice, ya, ¿cuáles son las representaciones? ¿Cuáles son esas representaciones, jóvenes? ¿Cuáles serían esas representaciones? 1, el globo terráqueo, ¿cierto? ¿Sí? Globo terráqueo.
El segundo sería un mapa, tercero sería una carta y cuarto sería un plano. Estas tres de acá son representaciones planas, ¿sí? Son representaciones planas. Mapas, cartas y planos son planas, ¿sí? Es una representación curva, ¿no? Ahora, entonces acá, si me está hablando de mapas, es bidimensional, ¿sí? Con representaciones planas, correcto. Para el estudio de las dimensiones a representar se utiliza el estereoscopio, obviamente que no, ¿no? Entonces, aquí la clave sería eso. Ahora la C dice, ¿tiene una base matemática? Pues debe poseer exactitud y precisión. Sí, ¿no? Incluso la base matemática representa un principio de la cartografía. Este es un principio de la cartografía. La D, los mapas representan áreas muy extensas a escalas menores. Correcto, ¿sí? Áreas muy extensas y cuando el área es extensa, la escala será pequeña, ¿cierto? Entonces, escalas menores, ¿ya? Son temáticos, sí, algún tipo de mapa, que son mapas abstractos, netamente, se les conoce como mapas temáticos porque me representan un tema en específico. Por ejemplo, ahí es donde nacen los mapas políticos, geofísicos, hidrográficos, etc. Muy bien, siguiente pregunta, aquí. Son iconos que constituyen un lenguaje visual, ya con eso te da la respuesta, ¿no? Constituyen un lenguaje visual. A ver, la clave, ¿cuál sería acá entonces? Muy bien, ahí está, los símbolos convencionales. Ahora la pregunta sería, ¿esto de aquí se relaciona con algún principio de la cartografía, sí o no? ¿Y cuál es ese principio de la cartografía? A ver, ¿cuál es ese principio que le permite a la cartografía utilizar símbolos convencionales o un lenguaje visual para un mejor entendimiento, ¿no? Para que tenga mayor utilidad? A ver, por ahí, ¿quién lo menciona? Excelente, Yamilé. Muy bien. Está en función a la representación cartográfica, ¿sí? A ver, Carlos nos dice generalización, ¿no? La generalización cartográfica lo que va a hacer es seleccionar la información genérica pero relevante que se pueda introducir dentro de la representación cartográfica, ¿sí? Entonces, está básicamente relacionado a la calidad y cantidad de información que se va a colocar en cada una de las representaciones, ¿ya? Eso es la generalización cartográfica, ¿correcto? Muy bien. Continuamos entonces aquí. A ver, dice, en la geósfera se cumple que a mayor profundidad, ¿sí? ¿Se incrementa el oxígeno? No, ¿cierto? Al contrario, más bien, en la parte superficial tenemos mayor concentración de oxígeno, por eso a la corteza también se le conoce como oxiósfera, ¿ya? Disminuye la temperatura, no, aumenta la temperatura, ¿sí? Correcto, la C dice, se incrementa la concentración de hierro, exacto, ¿no? A mayor profundidad, mayor concentración de hierro, por eso, ¿cuál es el nombre químico? ¿Ya? ¿Cuál es el nombre químico del núcleo, que es la capa más interna? A ver, por ahí. ¿Cuál es el nombre químico? Excelente, ahí está, Castro Gamarra dice NIFE, ¿no? Sí, justamente porque contiene pues níquel y hierro, ¿no? Entonces, son materiales, se encuentran en grandes proporciones en la parte interna de la Tierra, ¿ya? Ahora, la B, vamos a aprovechar esto de aquí, nos dice disminuye la temperatura. A mayor profundidad no disminuye la temperatura, sino incrementa la temperatura, ¿cierto? Mayor profundidad, entonces tenemos aquí mayor temperatura. ¿Listo? Ahora la pregunta es, ¿ese aumento de la temperatura se da de manera progresiva en toda la geósfera? ¿Verdadero o falso? El incremento de la temperatura de manera gradual se da en toda la geósfera, ¿verdadero o falso? A ver qué dicen por ahí, verdadero, verdadero, verdadero. A ver, jóvenes, recuerden bien, no se equivoquen. Cuando decimos aumento de la temperatura gradual, solamente se va a dar en la corteza, ¿sí? Y a ese incremento de la temperatura gradual nosotros lo conocemos como la gradiente geotérmica, ¿sí? Y la gradiente geotérmica, ¿se acuerdan cómo se denominaba? La gradiente geotérmica, aquí nosotros lo denominamos pues de que por cada 100 metros que nosotros nos metemos en la geósfera o descendemos en la geósfera, entonces va a aumentar ¿cuánto? 3 grados Celsius, ¿cierto? Entonces,
Eso de ahí se le conoce como la gradiente geotérmica, correcto. Muy bien, Gustavo, Elías, correcto. ¿Ya? Entonces, esta gradiente geotérmica solamente se va a cumplir ¿dónde? Esta gradiente geotérmica solamente se va a cumplir en la corteza, ¿sí? En la corteza. Mientras que debajo de la corteza que encontramos nosotros, pues al manto y el núcleo, ahí la temperatura puede incrementar de manera desorganizada, ¿no? De manera exorbitante. Entonces, ya ahí no hay un aumento de la temperatura gradual, sino un aumento de temperatura, pero exorbitante, ¿correcto? Las rocas son menos densas, no, a mayor profundidad, mayor densidad, y dice, desciende la presión, no aumenta la presión, ¿no? Muy bien. A ver, pasemos acá. A ver, relacione correctamente. Globo terráqueo. A ver, el globo terráqueo, ¿cuál sería la información que se relaciona aquí? El globo terráqueo. El globo terráqueo tiene o se define como la mejor representación de la Tierra porque mantiene la curvatura, ¿no? Entonces, ahí tenemos A2, ¿ya? B, los mapas. Los mapas, dice, representa continentes, permite tener una idea de los países real sobre el terreno, unidad de medida frecuente en centímetros, ya, muy bien, entonces acá los mapas representa continentes, por ejemplo, ahí tenemos los mapas mundial, planiferio. Las cartas, unidad de medida frecuente, aquí permite tener una idea real sobre el terreno, ¿ya? Entonces, aquí la C se relaciona entonces con 4, ¿por qué? Porque nos da a conocer, pues, las líneas hipométricas, ¿no? ¿Sí? Las líneas hipométricas, ¿ya? Y luego tenemos entonces los planos, unidad de medida frecuente es el centímetro, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí, la clave correcta, ¿cuál sería? La clave correcta sería A2, B3, muy bien. Entonces, acá tenemos la clave Brunella, ¿ya? Muy bien, jóvenes. A ver, excelente. A ver, por aquí. Ahora tenemos, mira, esta representación, ¿sí? Esta representación. Esta representación que se nota aquí viene a ser, pues, una representación que se puede encontrar dentro de lo que son las cartas, ¿no? Dentro de lo que son las cartas. ¿Cómo se le conoce a estas líneas concéntricas que nos definen, pues, la altitud de la superficie? ¿Cómo se denominan? A ver, por ahí. ¿Cómo se denominan esas líneas? Las líneas. Ahí, excelente, muy bien, Cristian. Ahí se le conoce como las líneas hipométricas o también llamadas curvas de nivel. Correcto, Carmen, muy bien. Curvas de nivel o líneas hipométricas. Pero ¿qué pasa si estas líneas hipométricas lo encontramos por debajo del nivel del mar? ¿Cómo se llamarán? Batimétricas, correcto, excelente. ¿Ya? Entonces tenemos hipométricas para las zonas continentales, por aquellos espacios que se encuentran por encima del nivel del mar, mientras que aquellos espacios que se encuentran por debajo del nivel del mar, utilizamos las líneas batimétricas, ¿ya? Correcto. Ahora, por ahí me mencionaron las cotas. Las cotas ya serían aquellos puntos al cual nosotros lo vamos a determinar una altitud, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, acá cuando nosotros decimos, oye, este punto tiene 100 metros de altura o de altitud. Ah, ya. Entonces, aquí estamos estableciendo, ¿qué cosa? Una cota. ¿Sí? Esto de aquí es otra cota, profesor, pero acá también puedo tener una cota, claro. Si tú ves aquí o mides acá, también tiene 100 metros. Entonces, si yo uno o dos cotas con una línea, esa línea se llamará, pues, curva de nivel. ¿Ya? Entonces, una cota es aquel punto que tiene una determinada altitud, ¿ya? Eso viene a ser una cota. Por eso cuando decimos, ¿no? Oye, ¿cuánto equivale la cota máxima de estas curvas de nivel, de esta elevación que se muestra aquí? ¿Cuánto será la cota máxima? A ver, ¿cuánto es la cota máxima acá? Según la imagen que se muestra, 250. Entonces, ¿te das cuenta? La cota viene a ser un punto al cual tú le estás otorgando una altitud, ¿correcto? Muy bien. A ver, a partir de la siguiente imagen, identifique, dice las proporciones correctas. El relieve presentado posee una altitud menor a 300 metros, sí, claro, porque ahí encontramos pues 250 metros, ¿ya? Por tanto, la A es correcta. Siguiente, la B dice la equidistancia entre las curvas de nivel adyacentes es de 50 metros. Muy bien, encontramos acá
también pues una equidistancia de 50 metros, ¿ya? La parte occidental del terreno es de suave pendiente, ¿sí? La parte occidental. Entonces nos vamos a la parte occidental, ¿sí? ¿Es de suave pendiente? No, ¿sí? Acá vemos que la parte occidental, las curvas de nivel están bastante estrechas. Si están estrechas, entonces eso me indica que no tiene suave pendiente, ¿ya? El trazo entre los puntos A y B es una línea isométrica, no, es una línea fiduciaria, que nos indica pues la orientación de la elevación, ¿no? El ascenso a pie hacia la cumbre es más fácil por el sector este, claro, ¿no? Porque están más separados las curvas de nivel, eso me indica menor pendiente, entonces puedo ascender fácilmente. Muy bien, entonces allí la clave sería animal, muy bien, correcto. Siguiente. A ver, aquí. Una discontinuidad es considerada, dice, como una zona de transición entre capas y subcapas de la geósfera. ¿Qué discontinuidades corresponden a A y B respectivamente? ¿Ya? A y B. Esa línea de A y B, Carlos, es la que nos determina la orientación de la elevación. ¿Ya? A ver, ¿cuál sería aquí entonces? A y B. Mira, está en el manto, ¿no? Ahí sería, a ver, por aquí, la respuesta que nos están dando. A ver, por ahí me menciona la letra E, otros la letra D y otros la letra B. A ver. Sí, mira, nos vamos al manto. El manto se divide en astenosfera y virósfera, clásicamente, ¿no? O manto superior, manto inferior. ¿Ya? Entonces, aquí se encuentra Repeti, ¿correcto? Y luego está separando lo que es la parte del manto con el núcleo. Entonces, allí, ¿cuál sería? El manto y el núcleo. Ahí sería Gutenberg, ¿cierto? Entonces, si es Gutenberg acá, entonces la clave, ¿cuál sería? La clave sería Dorita. ¿Listo? ¿Ya? Entonces ahí tenemos a Repeti y a Gutenberg. Pero hay que recordar algo. Repeti, está aquí, ¿sí? Es una discontinuidad de segundo orden, ¿correcto? De segundo orden. Mientras que cuando hablamos de Gutenberg, Gutenberg es una discontinuidad de primer orden, ¿sí? De primer orden. ¿Qué estaría junto con quién? Gutenberg, por aquí tenemos a quién, a Mohorovich, ¿cierto? Mohorovich también es de primer orden. Y luego por encima de Mohorovich está otra discontinuidad conocida como la discontinuidad de Conrad, que sería de segundo orden, ¿sí? Y por acá Weicharo-Lehmann, que sería pues de segundo orden, porque están separando no capas, sino más bien subcapas, ¿correcto? Listo. A ver, ¿quién me señala cuál es el método que utilizaron para detectar o determinar la existencia de las discontinuidades en la geósfera? ¿Qué método se utilizó para determinar las discontinuidades en la geósfera, jóvenes? A ver, espero sus respuestas. El método indirecto, correcto. Y si hablamos de método indirecto, ¿cuál de ellos sería? ¿A través de qué? ¿Qué estudiaron? ¿Qué estudiaron? La tecnología. No. A ver, ¿qué estudiaron? No estudiaron la tecnología. A través de la tecnología, ¿qué? Excelente, Daniela, muy bien. ¿Ya? Estudiaron básicamente pues, el comportamiento de las ondas sísmicas. ¿Sí? El comportamiento de las ondas sísmicas, correcto, Valeria. ¿Ya? Ahora, recuerda algo. Cuando se estudia las ondas sísmicas, generalmente se dividen en dos grupos, ¿sí o no? Ondas sísmicas internas y las ondas sísmicas superficiales. A ver, ¿cuáles son esas ondas sísmicas internas que permitieron el descubrimiento de las discontinuidades y las condiciones posibles de las capas más internas? ¿Cuál es ese tipo de onda sísmica que nos brindó mayor información? Valeria, excelente, muy bien, ahí está, las ondas primarias, ¿ya? Estamos hablando de las internas, ¿ya? Cuando hablamos nosotros de Log o Rayleigh, esas son ondas superficiales. Son las que van a generar daños en la parte de la superficie, ¿sí? Esas son las que comienzan a abrir o cerrar, por ejemplo, de la parte del suelo, ¿ya? O a romper o fragmentar, pues, alguna superficie, ¿no? Entonces, esas son las ondas Rayleigh o Log. Las ondas P son las que se van a desplazar comúnmente, pues, en todas direcciones, pero también se desplazan hacia la parte interna de la geósfera, atravesando casi todas las capas, pero cuando atraviesa estas capas van a generar una cierta variación en su velocidad, ¿sí?
Y al variar esa velocidad es cuando nosotros nos damos cuenta si es que hay un cambio de condición, si es que existe una sola capa o existe varias capas, o si existe una zona de transición, ¿no? Y justamente es allí donde se descubre, pues, las discontinuidades. Muy bien, y las discontinuidades lo que señalan es justamente un cambio de dirección o velocidad en las ondas sísmicas. Podría incrementar rápidamente y luego nuevamente disminuir, ¿no? Y luego nuevamente incrementa, ¿ya? Entonces, la velocidad de las ondas sísmicas P no se mantienen constantes, sino son discontinuas. Es por eso que se le otorgó, pues, ese nombre de discontinuidad, ¿correcto? Muy bien, a ver, continuamos acá. Pregunta o siguiente pregunta que nos dice, nos plantean acá, ¿no? Dice, determina verdadero o falso. La acción de la geodinámica interna se inicia desde el manto interior. A ver, la acción de la geodinámica interna se inicia desde el manto interior. En el manto interior, ya lo que vamos a tener nosotros es justamente, pues, una gran concentración de calor, ¿ya? Una gran concentración de calor. Y a partir de ella es que se van a generar en la parte superior el movimiento constante del magma, y a eso lo conocemos como, a ver quién me dice por ahí, ¿cómo se llama el movimiento constante del magma? A ver, por ahí. No, el movimiento en la parte del manto superior. Esa que van a provocar el... Excelente, ahí está David, Daniela, correcto, corrientes convectivas, ¿ya? Pero recuerda que todo ese calor proviene del núcleo. O sea, todo, su origen está en el núcleo, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, este de aquí para nosotros sería falso. ¿Ya? Siguiente, dice, las fuerzas exógenas son procesos lentos porque actúan en contra de la gravedad. O sea, los procesos exógenos son antigravitacionales, ¿verdadero o falso? Los exógenos son antigravitacionales. Falso. Ah, recuerda, los que son antigravitacionales son los procesos endógenos, ¿sí? Los procesos endógenos, ¿ya? Muy bien, siguiente. A ver, dice, en la geodinámica interna, el proceso lo realizan los agentes geológicos. Los agentes geológicos. A ver, aquí, ¿qué sería? ¿Verdadero o falso? Comúnmente a los agentes geológicos pueden ser puede ser la lluvia, por ejemplo, las precipitaciones, el viento también, todo ello, ¿ya? Entonces, estos van a modificar la superficie, por tanto, entonces, esto sería totalmente falso, ¿ya? Siguiente, dice, las fuerzas endógenas son procesos constantes que dependen, por ejemplo, del clima. Las endógenas son procesos constantes que dependen del clima, que dicen verdadero o falso. Recontra falso. Ahí está, listo. Entonces, aquí todas como son. ¿Cómo son todas? Iguales, ¿cierto? Muy bien, entonces allí la clave sería pues enfermo. ¿Ya? Muy bien. A ver, siguiente. A ver, aquí tenemos entonces, la siguiente pregunta nos dice, el proceso de desintegración y descomposición en reposo, ¿ya?, de las rocas de la superficie terrestre en fragmentos más pequeños producidos por fenómenos físicos, químicos y biológicos se denomina. Ya, con esto te da la clave, mira. Con esto te da la clave. Desintegración y descomposición en reposo. A lo que nosotros lo llamamos también in situ, ¿cierto? Correcto, ahí está. Muy bien. Ya, la clave sería entonces meteorización. A ver, vamos a aprovechar esta pregunta entonces para diferenciar erosión, meteorización. Primero, la erosión comúnmente se relaciona a este término. Erosión, desgaste. ¿Sí? Erosión, desgaste. ¿Correcto? Mientras que cuando hablamos nosotros de meteorización, hablamos de desintegración. ¿Ya? Desintegración. Y también, por ahí también mencionamos lo que es la descomposición. ¿Ya? Descomposición. Listo. Ambos se encargan de destruir, ¿no? Sí, pero uno desgasta por el paso constante y el otro desintegra o descompone. ¿Ah? Ahora, aquí. Mira,
obviamente en ese desgaste también puedes transportar y acumular, ¿no? Ya vamos a agregarle también entonces para no confundir ahí, desgaste o también puede ser acumulación o sedimentación, ¿correcto? Acumulación, listo. Correcto, Carlos, muy bien. Ahora aquí, cuando hablamos de la meteorización, ¿qué tipo de proceso será? Un proceso donde requiere el traslado constante de materiales. En la meteorización, ¿hay un constante traslado de materiales? ¿Verdadero o falso? ¿En la meteorización hay un constante? No, ¿cierto? Por eso decimos que es in situ. Ya, in situ. Listo. Mientras que la erosión, ¿cómo será? La erosión será ex situ. Ex. ¿Sí? Así como ella, ex situ. ¿Listo? Ahí está. Ex situ. Listo. Ahora, en cuanto a la meteorización, te dice que puede ser descomposición o desintegración y descomposición. Por tanto, me está diciendo que hay dos tipos de meteorización. ¿Cuáles son esos dos tipos de meteorización? ¿Se acuerdan? Ahí está la meteorización. Si habla de desintegración, ¿qué sería? Una desintegración de tipo, ahí sería meteorización. Si es desintegración, sería física, correcto. Y si es descomposición, sería química. Pero esa desintegración y esa descomposición se puede dar por fenómenos físicos, ¿sí? Fenómenos físicos, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, el cambio de temperatura, ¿sí o no? Un fenómeno físico, ¿ya? O puede ser fenómenos químicos, ya, profesor, puede ser cuando hablábamos nosotros de la oxidación, correcto. O fenómenos biológicos, haya la bioclasia, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ahí está la bioclasia, correcto. Entonces, ahí está. Ahora, en cuanto a la erosión puede ser, pues, desgaste, transporte, acumulación, ¿sí? Desgaste, transporte, acumulación. Pero ese desgaste, transporte, acumulación se va a dar gracias a los agentes geológicos. Y los agentes geológicos pueden ser, ¿cuáles son? A ver, por ahí, creo que tenemos 5, ¿no? A ver, fluvial, correcto. Pluvial, correcto, muy bien. Eólica, muy bien, tenemos 3. Marina, correcto, y falta más. Kárstica, correcto, y la glaciar, excelente, muy bien, ahí está. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a ese agente, nosotros ya decimos, pues, haya erosión fluvial, glacial, ¿sí? Pero recuerda que va a crear relieves que pueden ser por agradación o por degradación, ¿ya? Por degradación, listo, muy bien. Entonces, esa sería alguna de las diferencias, ¿ya? Muy bien. Siguiente pregunta dice, ¿es el conjunto de movimientos verticales u horizontales que afectan la parte sólida de la Tierra y que son causados por las fuerzas internas debido a la actividad de las corrientes convectivas y la isostasia? A ver, por ahí, claves. Por ahí dice diastrofismo. Vamos a ver, entonces, mira, si bien es cierto, esta pregunta es sencilla y por ahí, por el concepto, yo puedo entender, pero vamos a entender o vamos a tratar de fragmentar este concepto, ¿sí? Cuando me dice conjunto de movimientos horizontales o verticales, entonces, ahí recuerdan, ¿no? Verticales. ¿Cómo se llaman esos movimientos verticales? ¿Ah? ¿Movimientos qué? Epirogénesis. Excelente, muy bien, ahí está. Horizontales. Movimientos orogénicos, listo. Muy bien, correcto, excelente. Que afectan la parte sólida. Afectan la parte sólida. ¿Qué te está diciendo cuando dice afecta la parte sólida de la Tierra? O sea, ¿dónde se está dando esos movimientos epirogénicos y orogénicos? Te dice la parte sólida. Excelente. En este caso sería en la corteza. Correcto, excelente, muy bien. Dice de la Tierra y que son causados por fuerzas internas o también llamadas fuerzas endógenas, debido a la actividad de las corrientes convectivas y la isostasia. ¿Sí? Y la isostasia. ¿Ya? Ahora, recuerda, ¿cuál de estos dos de aquí va a incidir en los movimientos verticales? ¿Corrientes convectivas o isostasia? A ver, ¿cuál incide en los movimientos verticales o movimientos epirogénicos? Excelente, la isostasia, ¿cierto? Porque tratando de buscar ese equilibrio constante, si al y cima van a ser movimientos verticales, ascenso y descenso.
Pero si me habla de movimientos horizontales, es decir, por ejemplo, las placas convergen, divergen, hay movimientos transformantes, entonces allí ya la acción sería debido a las corrientes convectivas. Muy bien, entonces la isostasia está relacionado a la epirogénesis, mientras que las corrientes convectivas generalmente están relacionados a los movimientos orográficos. Y cuando se dan esos movimientos epirogénicos y orográficos, son dos movimientos. A eso nosotros lo conocemos entonces como diastrofismo, ¿sí? Muy bien, excelente, jóvenes. Siguiente. Dice, las ondas sísmicas se diferencian por la forma de movimientos que imprimen en la roca. Existen dos tipos de acuerdo a su desplazamiento o distancia con respecto al foco. Las ondas internas y las ondas superficiales. Las ondas internas son primarias, se caracterizan por, a ver, la A dice, la trayectoria de sus partículas es elíptica. A ver, vamos por partes entonces. Cuando me dice que la trayectoria de sus partículas es elíptica, a ver, por ahí, respuesta, jóvenes. ¿Qué tipo de ondas se está refiriendo a este concepto? Excelente, ahí está. Las ondas Rayleigh, ¿sí? Las ondas Rayleigh. Siguiente, la B dice, se propaga en dirección transversal a la trayectoria de sus partículas. ¿A qué onda sísmica se está refiriendo esto de aquí? Se propaga en dirección transversal a la dirección o a la trayectoria de sus partículas. Muy bien, ahí está. Ahí sería pues las ondas S o secundarias. Se mueve en un plano horizontal en dirección a la propagación. Se mueve en un plano horizontal. Excelente, aquí ya tenemos lo que es las ondas Love, ¿sí? Las ondas Love. Sus partículas se mueven en una órbita elíptica, eso también sería entonces las Rayleigh, ¿ya? Sus ondas se desplazan en la misma dirección de su propagación. Entonces, profesor, por descarte, esta sería, ¿sí o no? A ver. Las ondas P también son denominadas ondas longitudinales, ¿sí? Y las ondas longitudinales son aquellas que se desplazan, ¿sí? Aquellas que se desplazan en la misma dirección de su propagación, ¿sí? En la misma dirección de su propagación. ¿Ya? Entonces, dirección de propagación así, y sus partículas también van en esa misma dirección, ¿sí? Se desplazan en esa misma dirección. La única diferencia sería en que esas partículas comienzan a contraerse y a dilatarse. Contraerse, dilatarse. Pero están avanzando, mira, no cambia de dirección, no están haciendo zigzag ni nada, sino van en la misma dirección. ¿Correcto? Entonces, aquí la clave sería pues enano, ¿ya? La clave enano. Las ondas primarias o también denominadas ondas longitudinales, ¿ya? Muy bien. A ver, siguiente pregunta. Aquí nos dice, es una interrupción severa del funcionamiento de la comunidad causada por peligro de origen natural o inducido por la actividad del hombre, ocasionando pérdidas de vidas humanas, considerando también pérdidas materiales, daños en medios de producción, el ambiente y los bienes culturales. A ver, este concepto, ¿a qué se refiere este concepto? La D de desastre, muy bien. A ver, entonces aquí sería el desastre, ¿ya? El desastre. A ver, profesor, pero ¿por qué no puede ser por ahí, mencionaron la C, ¿no? El riesgo, ¿por qué no puede ser un riesgo? ¿Ya? Recuerda que cuando se llama desastre es porque ya afectó a la población, ¿no? Ya ha habido una interrupción severa del funcionamiento de la población. Entonces, allí nosotros llamamos desastre. Pero si yo te digo, oye, en la región andina, en las quebradas estrechas, se pueden suscitar, ¿sí? Se pueden suscitar, debido a la pendiente y a la escasa vegetación, en las épocas de lluvia se pueden suscitar huaicos. Entonces, ese contexto que yo te estoy armando, pregunta, ¿estoy hablando de desastre? No, muy bien. ¿De qué estoy hablando entonces? ¿A qué me estoy refiriendo cuando hablo de esa manera? Correcto, a un peligro, ¿sí? Un peligro. ¿Ah? Ahora, mira aquí, ¿qué sucede si nosotros nos ubicamos en una zona altamente peligrosa? Eso va a incidir
en la cantidad de efectos que pueda, o en la cantidad de daños que nos pueda producir. Si yo me ubico en una zona de peligro, va a determinar la cantidad de daños que pueda producir, ¿sí o no? Si yo me ubico en una zona peligrosa, correcto, muy bien. Entonces, profesor, si usted se ubica en una zona peligrosa, eso incide en la cantidad de daños que le puede ocasionar, correcto. Pero esa cantidad de daños solamente estará en función a que yo estoy ubicado en una zona de peligro. ¿Cuál será el otro elemento que debo considerar también para calcular los daños reales que me pueda producir? Excelente, ahí está la vulnerabilidad. ¿Ya? Entonces, aquí relacionamos peligro por vulnerabilidad y ahí vamos a ver los posibles daños. ¿Sí? Vamos a hablar de posibles daños. Y no estoy evaluando los daños que ya me ha producido, sino los posibles daños. Y a eso, ¿cómo se le llama? A los posibles daños que te puede generar, que resulta de esta relación peligro-vulnerabilidad. Excelente, muy bien. A eso nosotros lo llamamos riesgo, correcto. ¿Ya? A esto lo llamamos riesgo. ¿Ya? Entonces, el riesgo son los posibles daños de acuerdo a la evaluación de dos factores, el peligro y la vulnerabilidad. ¿Sí? Muy bien, ¿ya? Ahora, ¿y qué es la amenaza entonces? ¿Qué es la amenaza? A ver, ¿qué sería la amenaza por ahí? Excelente, Valeria, Carlos, muy bien, ¿ya? Entonces, allí amenaza también es utilizado como sinónimo de peligro, ¿sí? Amenaza no es lo mismo que peligro, ¿no? Listo. Ahora por aquí dice, es el conjunto de conocimientos, medidas y acciones, procedimientos que conjuntamente con el uso racional de los recursos humanos y materiales se orientan hacia la planificación de programas y actividades para evitar o reducir los efectos. A ver, aquí, ¿cuál sería entonces el conjunto de medidas orientadas ya hacia una planificación? Dice. Actividades ya. Hay actividades. A ver, BESO dice gestión de riesgo de desastres. Muy bien, ¿ya? Entonces allí sería gestión de riesgo de desastres, ¿sí? Gestión de riesgo de desastres. Profesor, ¿y por qué no puede ser reducción de riesgos? Porque reducir los riesgos es justamente una de las actividades que se desarrolla dentro de lo que es gestión de riesgo de desastres, ¿correcto? Profesor, ¿y por qué no puede ser estimación de riesgo? A ver, ¿por qué no puede ser estimación de riesgo? Porque cuando nosotros hacemos gestión de riesgo de desastres, también vamos a evaluar, ¿sí? Cuáles son esos posibles riesgos, y cuando evaluamos los posibles riesgos, estamos haciendo ¿qué cosa? Estimación de riesgo. ¿Ya? Entonces, estimo cuánto es el riesgo y busco reducir esos riesgos. Todo esto son las actividades que están dentro de un proceso mayor conocido como gestión de riesgo de desastres. Solo que no consiste solamente en reducir y estimar, sino también en poder aplicar un conjunto de conocimientos, un conjunto de recursos, ¿sí? ¿Para qué? Para que se pueda reducir esos riesgos. ¿Ya? Entonces, ya ves, por eso aquí el concepto general sería pues gestión de riesgo de desastres, donde incluye estimar los riesgos y reducir los riesgos a través de un conjunto de recursos, ¿sí? Que se van a utilizar de manera planificada, ¿ya? De manera planificada. Pregunta, ¿gestión de riesgo de desastres solamente le compete a las autoridades locales, regionales y nacionales? ¿Verdadero o falso? Castro dice no, falso, muy bien, Carlos. Muy bien, Daniela, Nicole, correcto, muy bien. Está. Eso es falso, ¿sí o no? Porque no solamente le compete a los sistemas o a las formas de organización política, sino también le compete, pues, a la población, ¿sí? Le compete a la población, a toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Ellos tienen que desarrollar lo que es, pues, una gestión de riesgo de desastre. Todos participan. Correcto, muy bien. A ver, dice, es el conjunto de acciones y procedimientos. Bueno, acá hemos repetido la pregunta. La clave sería, pues, gestión de riesgo de desastres. A ver, acá dice, es el desprendimiento de grandes masas de nieve y rocas de la cima de grandes montañas, ¿ya?
se desplazan con gran velocidad a través de las quebradas o valles pendientes debido a la ruptura de los diques naturales y o artificiales y desembalses súbitos de las lagunas o intensas precipitaciones en las partes altas de los valles y las quebradas. A ver, ¿cuál sería aquí la clave? A ver. Mira, aquí ya hay una combinación, ¿no? Si solamente la pregunta hubiese terminado en el primer punto que encontramos, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Encontraríamos respuesta acá? Si es que la pregunta solamente hubiese sido hasta la A. Hasta el primer punto. Aquí nada más. Te hubiesen dejado ahí la pregunta. Ah, exacto. Ahí sería alude, ¿sí o no? Pero, mientras que esto ya lo han combinado, mira. Acá dice que se desplazan con gran velocidad a través de las quebradas y valles debido a la ruptura de diques naturales y todo eso, ¿no? Entonces hay un conjunto de materiales que puede ser que ha provocado también la ruptura de un dique, ¿sí? Y este también arrastra más materiales, por tanto, eso está relacionado ¿a qué? A un aluvión, ¿ya? A un aluvión. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un aluvión y un huaico? ¿Cuál es la diferencia entre un aluvión y un huaico? A ver, por ahí. ¿Alguna diferencia entre un aluvión y un huaico? A ver, por ahí dice el huaico se desplaza a tierra, el huaico se da solo por lluvias. Lucía dice la intensidad. Ya, por ahí también Vizcarno dice huaico es por lluvias, exceso de lluvias, glaciares por lluvias intensas. Muy bien, coinciden en que los huaicos se producen por las lluvias, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Huaicos son flujos de lodo y piedra. Ya, sí, también, pero un aluvión también puede ser flujos de lodo y piedra. El huaico es en quebradas, claro, pero también un aluvión se puede dar en quebradas, ¿ah? Solo el huaico solo daba en las quebradas, pero que el aluvión también. Claro, el aluvión y el huaico, ambos se pueden dar en quebradas, ojo. El huaico por lluvia y el aluvión por glaciares. Bueno, eso sí, ¿no? Pero acá estamos diferenciando entre aluvión y huaico. La masa, los huaicos, muy bien. Vamos a quedar entonces con una respuesta. Por ahí me gustó esa respuesta. Y ahí Gino también lo reafirma, ¿sí? La diferencia sustancial entre ambos, y eso lo ha señalado Indesi también, ¿no? Ya. Dice que la diferencia sustancial es básicamente la intensidad. ¿Sí? Es básicamente la intensidad. Ahí está. Listo. Profesor, ¿quién tiene mayor intensidad? Mayor intensidad es el aluvión. ¿Sí? Mayor velocidad. Excelente. Ahí está, Ana Lucía, excelente. El huaico sería de menor intensidad. Pero ¿podemos señalar otra diferencia? Claro que sí. Otra diferencia sería la causa. ¿Sí? La causa que lo origina. Para que podemos relacionar intensidad y causa, mira. Para que se pueda producir ese desplazamiento brusco, rápido, a gran intensidad, que nosotros lo llamamos aluvión, ¿cuál sería la causa más idónea? ¿Sería las lluvias? Si tiene que desplazarse con gran intensidad el aluvión. Ya no serían las lluvias, sino porque las lluvias van acumulando, 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 y entonces de pronto se va a dar, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿la causa sería pendiente? No, o sea, ¿qué hace que el agua, que luego va a arrastrar lodo por una pendiente, ¿sí? Sea pues de mayor intensidad? Porque un aluvión y un huaico, ambos se pueden dar por zona de pendiente, ¿no? La causa sería pues de que aquí generalmente se relaciona a la ruptura de un dique, ¿sí? A la ruptura de un dique, o puede ser cuando hay un desborde de una laguna, ¿sí? O puede ser el desborde de una laguna, ¿correcto? A ver, el desborde de un lago o laguna, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá en el caso, ¿no? Son masas de hielo que pueden caer sobre una laguna, y entonces cuando esa masa de hielo o masas de roca también que pueden caer sobre una laguna, imagínate una roca inmensa que cae sobre una laguna, esa laguna entonces se desborda, y como ha sido de manera inesperada, intempestiva, entonces el agua va a salir pues de manera brusca, y el agua se va a combinar con
con tierra, se va a combinar con fragmentos rocosos y con ello va a desplazarse por una zona de pendiente. La pendiente todavía incrementa más la intensidad y eso hace pues que el aluvión sea mucho más intenso. Mientras que si hablamos de huaico, el huaico, por ahí muy bien lo dijeron ustedes, ¿ya? La causa principal es esto, ¿no? La causa principal es la presencia de lluvias. Y esto se suma, ¿ya? Esto se suma a la existencia de quebradas estrechas. Y cuando esas quebradas o cuencas estrechas tienen esa característica, generalmente pues es porque tienen grandes pendientes y eso puede incrementar un poco su intensidad, pero no tanto para llegar a asemejarse pues a un aluvión. Entonces, básicamente esto va a determinar su baja intensidad del huaico y eso, que puede ser una ruptura de dique o desborde de una laguna, va a determinar que el aluvión sea de mayor intensidad. ¿Sí? Muy bien, entonces estas serían las diferencias que podemos establecer nosotros en base a lo que nos dice INDECI, ¿no? Porque INDECI dice y señala muy bien que el aluvión es el desplazamiento por una zona de pendiente, ¿ya? Una zona de pendiente y que va a arrastrar, pues, masas de lodo y fragmentos rocosos. Eso define aluvión, ¿no? Y luego menciona como un apartado diciendo, pues, de que el huaico es determinado como desplazamiento también de lodo, pero como un aluvión de menor intensidad, ¿no? Ahí dice, pues el huaico es derrumbe y el aluvión es desplazamiento. Es por eso que también lo diferencia, ¿verdad? Ah, ya, mira. Aquí, cuando nosotros hablamos de derrumbe, ¿ya? El derrumbe en realidad es otro tipo de peligro también, ¿ya? El derrumbe es cuando una estructura sólida va a perder estabilidad, ¿sí? Esta puede ser también, pues, por el paso constante de las aguas de un río, ¿ya? Por el incremento de las lluvias, entonces pierde estabilidad y colapsa, ¿no? ¿Sí? Colapsa. Pero no es un solo derrumbe, ¿ya? Lo que va a ocasionar esto. Y justamente allí el término correcto tal vez sería más desprendimiento, ¿no? De paredes, que es un conjunto de desprendimiento en realidad, porque ustedes, si van a la región andina, pues van a ver que hay paredes que se van desprendiendo, otro por acá y otro por acá, y luego en todo el cauce de ese río puede irse desprendiendo, y todo eso ahí va creando una masa, ¿no? Y esa masa es la cual nosotros le llamamos, pues, huaico, ¿sí? Pero te das cuenta que es un proceso mucho más largo que un aluvión, ¿no? O la idea que nosotros tenemos aluvión. En cambio, de aluvión ya sería, pues, cuando colapsa inmediatamente, pues, una infraestructura o una masa rocosa, o puede ser una masa de hielo también, ¿no? ¿Ya? Entonces, básicamente nos quedamos con estas dos diferencias, entonces. Primero, la intensidad y segundo, la causa. ¿Correcto? Muy bien. A ver, y por ahí, aprovechando también acá, a ver si tenemos acá otra pregunta. Correcto, acá tenemos otra pregunta. Mira, dice, se produce cuando la temperatura ambiental disminuye a valores cercanos o por debajo de los cero, ¿sí? Bajo cero, ¿ya? El texto hace referencia al fenómeno meteorológico denominado. A ver, ¿cuál sería aquí? A ver, la C dice heladas. Muy bien. A ver, entonces acá la respuesta sería helada, ¿cierto? Ahora vamos a hacer una diferencia, ¿sí? Vamos a hacer una diferencia. En estos minutos que nos quedan, vamos a hacer una diferencia, ¿correcto? A ver, el friaje. El friaje, ¿por qué se produce? Primero vamos a hablar de la causa, ¿ya? ¿Por qué se produce? ¿Por qué se produce el friaje? Vientos polares, correcto, ahí está. Estado atento a la clase. ¿Ya? Los vientos polares, ¿sí? ¿Y esto aunado a qué? Los vientos polares aunado a qué? ¿Cuándo se hace más intensos? Cuando se suma qué? Excelente, ahí está, muy bien, Carlos. Al anticiclón del Atlántico Sur. El anticiclón del Atlántico Sur. Y las heladas, ¿por qué se produce? Aquí hay una combinación, ¿no? Uno de ellos es la altitud, ¿sí? Uno de ellos es la altitud. Y dos, ¿cuál sería? Dos, ¿cuál sería? Descenso brusco. Ya, esa es en realidad, ¿no? Temperatura baja, correcto. Esa es en realidad su manifestación. ¿Pero por qué se produce? Excelente, muy bien, Junior. Ahí está la disminución,
¿ya? De la humedad, ¿sí? Disminución de la humedad. Puede ser en forma de nubosidad, ¿ah? ¿Sí? Ahora, recuerda tú, en verano, ¿qué pasa con nuestro mar? ¿Se enfría o se calienta? Parece simple, pero vamos a relacionar así. Se calienta, listo. Cuando se calienta, mayor evaporación, ¿sí o no? Si hay mayor evaporación, ¿qué sucede? Se forman nubes, pero estas nubes no se quedan en la parte de la costa, sino ascienden hasta la región andina. Y en los Andes, ¿qué se produce entonces? Se produce lluvias. ¿Te das cuenta? En verano, entonces, la región andina se produce lluvias. Listo. Ahora, vamos a aplicar esa misma lógica, pero en invierno. En invierno, nuestro mar, ¿qué pasa? ¿Se calienta o se enfría? Se enfría. Muy bien. Ahora, al enfriarse, ¿habrá mayor evaporación o menor evaporación? Mayor o menor evaporación. Excelente, menor evaporación. Y cuando hay menor evaporación, recuerda que esa evaporación, por la frialdad incluso también del anticiclón del Pacífico Sur, se va a condensar en la parte baja de la costa, ¿sí o no? ¿Sí? Por ejemplo, en estos momentos, todo lo que es Lima está lleno de humedad, ¿correcto? Lleno de humedad. Los que viven por los cerritos se darán cuenta, ¿no? Ahí hay mayor humedad todavía. ¿Sí? Correcto. Entonces, la humedad se está quedando acá, ¿sí? Por la frialdad que tenemos, por la inversión térmica. Pero ahora, ¿y en los Andes entonces estará llegando esa humedad necesaria? No está llegando esa humedad. Entonces los Andes va a haber, como siempre los Andes ya es seco, ¿no? Pero en esta época hay menor humedad todavía. Si hay menor humedad, pregunta, ese calor que el suelo de los Andes recibe durante el día, durante la tarde se va liberando, ¿será atrapado en la parte baja de la atmósfera o se escapa todo hacia la parte alta de la atmósfera? Se escapa todo hacia la parte alta, ¿cierto? Listo. Dejando el suelo entonces totalmente frío. Y recuerda, el aire donde tú estás es reflejo del suelo. Si el suelo está totalmente frío, el aire será totalmente frío. Entonces, ¿cuál es la causa de las heladas? Uno, la altitud, y dos, sería la disminución de humedad. ¿Sí? Incluso en algunas preguntas he visto, y la respuesta es la ausencia de nubosidad. ¿Correcto? Ahora, las heladas. Cuando hablamos nosotros, o del friaje en este caso, el friaje, ¿qué lugares se va a afectar? ¿Qué lugares afecta el friaje? ¿Qué lugares afecta el friaje? A ver, por ahí será la parte sur, ¿sí? Y la parte este, ¿no? ¿Sí? La parte sur, la parte este, puede ser las regiones que inmediatamente son afectados, ahí está Puno y Madre de Dios. Puno y Madre de Dios, ¿correcto? Mientras que las heladas a todos los espacios que se encuentran a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Generalmente, según los pisos altitudinales, estaríamos hablando de la región Suni, ¿no? ¿Sí? Listo, esa es otra diferencia. ¿Qué más? Otra diferencia sería, aquí, el friaje se presenta por oleadas, ¿sí? Por oleadas. Es decir, hoy podemos tener el friaje, mañana ya no. Puede pasar unos días y nuevamente viene otra oleada. En cambio, las heladas se da todos los días durante meses, ¿sí? Todos los días durante los meses generalmente de invierno, ¿sí? Generalmente de invierno, meses de invierno. No es que hoy tenemos helada, mañana no, no. En la región andina, durante varios meses, se da pues las heladas durante o en la tarde puede ser, o en la madrugada, ¿no? Más común es en la madrugada, ¿sí? Por eso si tú, por ejemplo, lavas tu ropita ahí, y dices, la voy a tender, y hay helada en la madrugada, sales al día siguiente, tu ropita va a estar totalmente rígido va a estar, ¿eh? Entonces, eso se da, ¿ya? Las personas que viajan, pues, a la región andina, ¿sí? A aquellos que les gustan las caminatas y todo eso, y se van en invierno, sabrán, pues, a qué me refiero, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa sería alguna de las diferencias que encontramos, pues, entre friaje y las heladas, ¿ya? Es el grado de debilidad o exposición. Si te dice grado de debilidad, ¿cuál sería tu respuesta? Grado de debilidad. A ver, excelente, muy bien, ahí está. Cachaza. Continuamos aquí, dice, es un tipo de aluvión de magnitudes ligeras, ahí está, moderadas. Entonces ahí la clave, ¿cuál sería? Ahí ya hemos hablado de eso, ahí serían los huaicos.
las inundaciones de cubrimiento de las aguas de los terrenos normalmente secos, mira, fíjate acá, ¿cuáles son las condiciones climáticas que generan estos desastres? ¿Cuál sería? Mira, te está diciendo normalmente secos, entonces lo lluvioso ya quítalo, pues. Lo húmedo, esto quítalo. ¿Por qué? Porque te está diciendo que esos suelos generalmente están secos. ¿Sí? El clima tropical, cálido, seco. El clima tropical, cálido y seco. En nuestro país, tropical, cálido, seco, no hay específicamente, pero sí hay un semitropical muy seco. ¿Cuál es ese clima semitropical muy seco? ¿Dónde lo tenemos? Costa, sierra o selva. Esto lo tenemos en la parte de la costa, ¿cierto? ¿Qué parte de la costa? ¿Qué parte de la costa? Norte, centro, sur. ¿Qué parte de la costa? Norte, centro, sur. Ahí está, la costa norte. Es por eso que en la costa norte, cuando hay lluvias, puede incrementar el caudal de los ríos y esto desbordarse a esos suelos o terrenos que normalmente estaban secos. Y es allí donde nosotros podemos adecuar el concepto de inundación, jóvenes. ¿Ya? Porque si son lugares que siempre están húmedos, siempre están expuestos a lo que es lluvias torrenciales y todo eso, no podemos hablar de inundaciones, ¿no? Es una condición normal, ¿ya? Muy bien, jóvenes, entonces hasta aquí llegamos, ¿ya? Eso sería, pues, todo por el día de hoy, ¿ya? Gracias por su presencia. Nos vemos en otra oportunidad. Perfecto, maestro. Bueno, jóvenes, damos por finalizadas las clases de geografía a cargo del maestro Denner Yuliño Sarmiento Medina. En breves momentos se estará lanzando el link para las clases de psicología a cargo de la Miss Erika Maita. Muchas gracias, jóvenes.